Nos acompaña aquí en el estudio Luis Pérez, asesor musical de la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ya va a empezar la Ya siguiente temporada. empieza, como se dijo, el 5 de septiembre, viernes 5 y domingo 7 de septiembre. ¿Cómo se configura una temporada? ¿Cómo se crea toda la paleta de conciertos que habrá durante una temporada? Bueno, es muy variado porque depende del momento, de la época, de las circunstancias. Pero en este caso en particular, es importante mencionar que la mayoría de los conciertos están involucrados con la celebración de los 80 años del Palacio de Bellas Artes, claro, que se cumplen este año. Y la temporada desde el inicio del año se configuró en base a dos vertientes, de hecho eran tres celebratorias, podríamos decir. Una de ellas es el 150 aniversario de nacimiento del compositor Richard Strauss, del cual se han estado tocando obras a lo largo del año y que se tocarán algunas en esta temporada. Se celebró también el mismo aniversario, 150 años, del compositor mexicano Ricardo Castro, de quien ya se tocaron obras en la parte anterior del año. Y se ideó tocar las 9 sinfonías de Beethoven, que invariablemente es un hit, es de la música favorita del público. Claro. Y en esta temporada que ahora comienza, se tocarán las sinfonías que aún no se han tocado, que son la 1, la 2, la 4, la 8 y la famosa novena sinfonía, que es una de las obras súper favoritas del público, ¿verdad? Esas serían las dos vertientes de programación que seguirá la temporada. Pero además habrán conciertos especiales a lo largo de estos 3 meses que dura la temporada, hasta el 5 y 7 de diciembre. Y, por ejemplo, me gustaría mencionar el primer concierto que tendrá lugar el viernes 5 y domingo 7. Es un trancazo musical, como a mí me gusta decir. ¿Qué incluye? Incluye primero una obra deliciosa de Prokofiev que se llama Teniente Quillé, una suite, curiosamente para una película, se piensa que es para un ballet o algo así, una ópera, y curiosamente la hizo para una película. Ahora, se va a tocar un concierto para percusiones de un compositor escocés que se llama James Macmillan. La obra se llama Beni Beni Emanuel, pero en esencia es un concierto para percusiones, y lo viene a tocar como solista Cynthia Ye, que es la primer percusionista de la Sinfónica de Chicago, un músico importantísimo. Y luego se toca en ese mismo concierto la Sinfonía número 2 de Leonard Bernstein, que casi siempre lo conocemos como director o de obras más populares. Era de la angustia, dice aquí. Sí, de hecho es una sinfonía número 2, que en esencia también es un concierto para piano, lo va a tocar un pianista, William Wolfram, y él le puso el subtítulo de la era de la angustia o la era de la ansiedad, que ahora está más de moda decir. Sí. The Age of Anxiety se llama en inglés, y está basada, se llama así porque está basada en un poema del poeta Winston Hugh Auden lo decimos luego, un poeta muy importante, uno de los más importantes del idioma inglés. Es una obra muy dramática, muy intensa. Y un pianista viene a esta, ¿no? Sí, William Wolfram. Es un pianista que toca toda la obra, es propiamente un concierto para piano. Eso será en el primer concierto de la temporada. Oye, ¿cuántos músicos integran la Orquesta Sinfónica Nacional? Mira, el promedio de músicos, podríamos decir estables, son 100 músicos, un promedio de 100 músicos. Pero el repertorio varía mucho, porque si se tocan obras del periodo clásico o del periodo del siglo XIX, el periodo romántico, pues pueden ser de entre 60 y 80 músicos. Crece o baja bajo demanda, digamos. Exacto, según la obra, según la época y las exigencias del compositor. Tengo mucha curiosidad de preguntarte, mucha gente me ha dicho que los músicos sufren mucho porque no ganan bien dinero, y este es un programa de finanzas y economía, y la pregunta única que quería hacer al respecto es, ¿les va bien a los músicos en la Orquesta Sinfónica Nacional, sí o no? Mira, yo creo que se han hecho logros importantes en los últimos meses, casualmente, y con la actual administración. No te puedo dar datos precisos porque yo no manejo esas informaciones, pero siempre se está en lucha de que se mejore esas posibilidades, contra viento y marea por las circunstancias mismas de la economía, pero creo que eso se ha resuelto muy aceptablemente en los últimos tiempos. Y muy interesante, Carlos Miguel Prieto, que es el maestro director, tiene un MBA, tiene un MBA, ¿cierto? Sí, por supuesto. Él dejó toda una carrera
profesional vamos a decir, de índole técnica. Era ingeniero. Era ingeniero, pero él es músico desde su niñez. Violinista. Él aprendió a tocar violín con su familia, que es una familia que a pesar de estar también inmersa en los negocios, en la industria, se dedicó a la música. Su padre es el eminente violonchelista Carlos Prieto, ¿no? ¿Qué se espera de esta temporada? Nos has dicho mucho del primer programa, las celebraciones, el 80 aniversario. Hay varias celebraciones que me gustaría mencionar, aunque sea brevemente, porque por ejemplo se va a participar en el homenaje a Octavio Paz que hace la Academia de Artes. Se van a interpretar obras que llevan textos de Octavio Paz y que músicos mexicanos como Manuel Enríquez y Mario Lavista musicalizaron. Ah, buenísimo. Luego la orquesta sale del Palacio de Bellas Artes también y va a presentarse en la Plaza Central de Texcoco en una especie de programa que se llama Bellas Artes a todas partes. Y esto corresponde a una visita que ya hicieron bandas infantiles y juveniles que tienen en Texcoco y que se presentaron en el Palacio de Bellas Artes. Y ahora la Sinfónica va a la Plaza de Texcoco. En reciprocidad. En reciprocidad. Y asimismo se presentará en el Festival de Morelia en noviembre. Ahí se interpretará precisamente la 9ª Sinfonía de Beethoven, que también se interpretará acá. Pues mucho éxito, es una temporada que yo creo que está muy esperada. El 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes creo que marca algo importante, ¿no? Hay muchos solistas y directores importantes. Sería importante seguir la programación, que pronto seguramente aparecerá en todos los medios. Y a partir de ahí ver cuál es el evento de cada semana Así es. Y asistir a Mucho éxito en esta temporada, saludos al maestro director y claro estamos alertas a lo que ocurre con la Orquesta Sinfónica Nacional. Muy bien, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por explicarlo por acá. Muchas gracias, muy buen día.